Bienvenidos al bloque jurídico de Sol TV, gracias a la alianza con la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Nos encontramos en estos momentos en estudios con el doctor Roque Iván Ortiz Manzanedo. Él es juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, con quien vamos a hablar sobre el aumento de alimentos. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A contestar preguntas relacionadas con un tema muy importante como es el aumento de la pensión de alimentos. Es importante comenzar, ¿no?, desde lo más básico. Hace algunos días hemos hablado también de los conceptos de este tema, pero aquí hay una pregunta importante también. ¿Cuáles son los criterios que debe tener un juez al momento de tener en cuenta el momento de fijar la pensión de alimentos? Bueno, en principio, cuando llegamos a la determinación de una pensión, tenemos que ver algunos presupuestos, algunos criterios que nos permitan llegar a un término de un monto que sea justo para este derecho de alimentos. Como primer criterio tenemos las necesidades materiales de los menores de edad, ¿no? En ese sentido, en cuanto a este hecho, no necesita mayor probanza. Por cuanto se trata de un hecho natural, se infiere que los menores de edad tienen derecho a alimentos y este debe ser satisfecho por sus padres, por el obligado o la obligada, o ambos, como corresponde, ¿no? Y como repito, esto no es un hecho que necesite mayor probanza, salvo para verificar cuál es el estatus de vida que tiene llevando el menor. Bueno, por ahí podríamos tener la necesidad de tener un poco de pruebas que nos permitan llegar a cuáles han sido las condiciones de vida que ha tenido el menor de edad. Y el otro presupuesto o condición que vamos a requerir como criterio es las posibilidades económicas del obligado y sobre todo su situación personal, ¿no? En cuanto a las posibilidades económicas del obligado, pues consideramos las mismas como los ingresos que él tenga producto de sus labores, de sus actividades, de su trabajo, pero también su realidad propia. Por ejemplo, en este sentido consideramos su carga familiar, ¿no? Porque no solamente se ve el derecho de alimentos de quien plantea la demanda, sino debemos considerar, para fijar una pensión coherente, también la carga familiar que tenga el demandado. Porque además la ley, la norma, nos precisa que como máximo se puede afectar de los ingresos de una persona el 60% de lo que percibe para toda su carga familiar. Es decir, si yo llego a la conclusión que el demandado gana, por ejemplo, por decir lo mínimo, 1000 soles mensual y tiene 2 hijos, yo máximo puedo afectar 600 soles, que es el límite, de lo cual tendría que repartirlo entre los 2 hijos. Bueno, voy a fijar la pensión de un hijo que haya hecho la demanda, fijaré como máximo 300. No, si llego al criterio de que el demandado percibe 2000 soles, por ejemplo, igual afectaré el 60%, que son 1200, y de esos 1200 hacia abajo tendré que regular la pensión a favor del alimentista. Sin embargo, también es cierto que como criterio la ley nos establece que no es necesario investigar rigurosamente con exactitud cuánto es que percibe el obligado o la obligada a pasar una pensión. Y esto es así porque un proceso de alimentos es un proceso especial que tiene una naturaleza tuitiva y urgente, de tal manera que no es necesario, como en cualquier proceso judicial, que busquemos a toda costa la verdad para tomar una decisión con exactitud, sino que en los procesos de alimentos nosotros, mediante presunciones, podemos llegar a tener una idea de cuánto percibe el demandado y resolver rápido el proceso judicial sin mayor demora y de manera célere. Otro criterio que también se considera para la prestación alimenticia es el trabajo en casa que realiza él o la obligada. También se considera como parte del cumplimiento de la obligación alimenticia. Correcto. Y tomando en cuenta de que el tema de hoy es el aumento de alimentos, ¿de qué manera podemos reconocer de que estamos obligados a otorgarlos? Bueno, la naturaleza del proceso de aumento de alimentos. En principio las pensiones, como dijimos, se regulan por estos dos criterios, ¿no? Necesidades materiales, posibilidades económicas del obligado. Ya, pero las mismas se deben regular si aumentan o disminuyen las necesidades materiales del alimentista o si aumentan o disminuyen las posibilidades económicas del obligado o la obligada. En este caso concreto, si aumentan
las posibilidades. En cuanto al aumento de las necesidades materiales de los alimentistas, esto también es un hecho que nosotros presumimos. Conforme va pasando el tiempo, la persona va en aumento de sus necesidades, no va en desmedro, no es que cada día necesito comer menos o tengo menos necesidades. Por ejemplo, un niño a los 2 años tiene un poquito menos necesidades que cuando ya empieza a cursar estudios, donde los gastos ya son, por ejemplo, los útiles, el internet que ahora se hace indispensable para los estudios, las cuotas mensuales en el colegio, etcétera, gastos que se hacen. Ahí es un ejemplo, por decir, donde ya están aumentando las necesidades materiales del alimentista. Igual el obligado, que el día de hoy ganaba 1.000 soles en su trabajo, le han aumentado la remuneración a 1.500 y la pensión era 300. Si ahora ya gana 50% más, han aumentado sus posibilidades económicas. En tal sentido, por lo tanto, queda ahí expedito el derecho para pedir un aumento de pensión. Esas son las circunstancias que se debe verificar en caso haya necesidad de plantear una acción de aumento de alimentos. No ocurre así cuando se trata de una pensión fijada en monto porcentual, ya que el aumento de los ingresos del obligado o la obligada automáticamente van a aplicarse en favor del alimentista. Es decir, el 30% de 1.000 soles mensual que recibía el alimentista son 300 soles. Si le aumentan a 2.000 soles las remuneraciones al obligado o la obligada, automáticamente esa pensión se convierte en 600 soles. O sea, ahí no necesitamos de ninguna acción, sino el aumento se produce de manera automática. Correcto. Y hay situaciones, doctor, en las que, de acuerdo a los ejemplos que usted ha brindado, se constata muy bien de que hay una mayor necesidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre si la persona que está obligada a brindar esos alimentos no quiere hacerlo? ¿Qué se hace en este tipo de casos? Ya, a ver, se entiende que uno recurre al Poder Judicial, a una institución que nos va a dar una tutela jurisdiccional, luego que nosotros hemos agotado todas las vías de hecho para obtener una solución a nuestra pretensión, lo que llamamos nosotros técnicamente el interés para obrar. Esto significa que, por decir, si mi hijo, que está siendo asistido por su padre con una pensión de 300 soles y yo veo que sus necesidades han aumentado y el obligado está ganando más, empiezo a conversar con él, le hago la propuesta, le envío una, por ejemplo, solicitud de conciliación y así, aún así, a pesar de haber agotado todas las vías de hecho, no he logrado solucionar o satisfacción a mi derecho, entonces ahí ya tengo expedito mi posibilidad de recurrir al Poder Judicial para ser atendida mi pretensión. Ya en el proceso judicial de aumento de alimentos es donde el juez verificará si se dan los presupuestos para el aumento de la pensión y se determinará la pensión. Lo que quiero decir es que siempre existe esta parte extrajudicial donde los ciudadanos, las ciudadanas pueden ejercitar su derecho. Y aún en el proceso judicial, en este caso de aumento de alimentos, el procedimiento nos da una última posibilidad de llegar a una solución mediante el mecanismo de la conciliación. El proceso o la audiencia única tiene sus partes, ¿no? Desde que se señalan ahí los puntos controvertidos, o antes incluso de los puntos controvertidos, desde que se sanea el proceso, pasamos hasta esta etapa de la conciliación, donde se les puede explicar a las partes que, si bien es cierto, de manera extrajudicial o preliminar no se pudieron llegar a un acuerdo sobre el aumento de una pensión o cualquier otra pretensión relacionada con los alimentos, en este caso, es la última oportunidad donde pueden conversar, evaluando los presupuestos y a ver si se llega a un término de solución. Nosotros trabajamos en justicia de paz, donde este instrumento alternativo de solución de conflictos, como es la conciliación, la utilizamos de una manera muy eficaz. Y justamente porque estamos en justicia de paz, qué mejor ante un conflicto que las personas o que las partes lleguen a un acuerdo y se vayan de manera tranquila, pacífica a sus casas, habiendo tenido la solución a un conflicto que se les ha presentado y han tenido que someterlo ante el órgano jurisdiccional. De manera concisa, doctor, existe lo que llamamos el proceso simplificado y virtual. ¿A través de él es posible solicitar este aumento de alimentos? Ya, a ver. La resolución administrativa que aprueba la directiva del proceso virtual y simplificado de alimentos para niños, niñas y adolescentes
es, por su propio nombre lo dice, alimentos para niños, niños y adolescentes, no habla de aumento. Sin embargo, nosotros, atendiendo a la eficacia de esta directiva que nos ha permitido tener un mayor acceso a la justicia, una solución pronta y célere a los procesos, por acuerdos internos a nivel del distrito judicial o a nivel de Trujillo, y luego se va expandiendo a todo el distrito judicial, hemos incorporado también este protocolo o esta directiva a los demás procesos derivados del proceso de alimentos, como son proceso de aumento de alimentos que se me está preguntando, disminución de alimentos, exoneraciones, o sea, todos los procesos que ahora tramitamos, lo tramitamos básicamente en virtud a este protocolo, a esta directiva. Entonces, logramos una eficacia y efectividad en el servicio de administración de justicia que presta el Poder Judicial, pues entiendo que el ciudadano se encuentra presto a tener una respuesta de nuestra institución, y nosotros a la vez tenemos instrumentos jurídicos como este protocolo que nos permite llegar a una solución rápida del conflicto, y de esa manera pues tratamos de atender rápidamente todos aquellos conflictos que se someten ante el órgano jurisdiccional, buscando siempre que dar al usuario la mejor atención posible. Estos son datos muy importantes que se deben tomar en cuenta en casa. Para ello existe nuestro bloque jurídico. Doctor Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Sol TV. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Yo encantado de venir en esta oportunidad a tocar un tema tan sensible como es el tema de los alimentos y el tema de la directiva que ahora estamos ejecutando en favor de la ciudadanía. Todo lo que hacemos nosotros desde nuestra perspectiva de administrar justicia, buscamos una administración de justicia célere, rápida y que se cumpla, como se dice en esta gestión del Poder Judicial. Muchas gracias. Este bloque llega gracias a la alianza entre la Corte Superior de Justicia de la Libertad y Sol TV. Continuamos con más información.